Muy buenas traders, bienvenidos un día más a un análisis del euro contra el dólar. Espero que estéis bien y que vengáis con las pilas cargadas para operar en una de las semanas que probablemente serán más complicadas de analizar de los últimos 20 años. Y sí, esta afirmación puede sonar pretenciosa, pero si cualquiera de vosotros ha mirado las gráficas del día de hoy, ya sea en las criptomonedas, ya sea en los índices, en las principales divisas, se habrá dado cuenta de que hoy no ha sido un día para nada normal y, por supuesto, esta semana promete. Bienvenidos a este vídeo. Ya sabéis que, como siempre, me podéis darle al vídeo, compartirlo y, por supuesto, me podéis seguir en todas mis redes, que lo tenéis en la descripción de este vídeo. Dicho esto, comenzamos. Bien, lo primero de todo vamos a comenzar con el apartado fundamental, ya sabéis, importantísimo y más en una semana como esta. No miréis el calendario económico, no miréis en el calendario de esta semana cuál va a ser el pronóstico. ¿Por qué? Porque las noticias realmente esta semana están fuera de están ahora mismo en las principales instituciones y están probablemente, os diría yo, incluso de mayor accesibilidad en redes como Twitter o como, por ejemplo, el canal que yo tengo de noticias. ¿Por qué? Pues porque realmente esta semana pareciera, si no ocurriera lo que ha ocurrido, que iba a ser una semana tremendamente aburrida. Íbamos a tener PMIs de servicios, que ha salido un pelín más bajo, PMI no manufacturero, que ha salido correcto, y por supuesto ya nos tendríamos que ir al jueves por el dólar, que pues íbamos a tener unas peticiones de subsidio de desempleo por debajo de 250.000, así que nada preocupante. Y luego, por último, pues ¿qué es lo que vamos a tener? El viernes íbamos a tener el IPC de Alemania, que sí, que iba a salir por encima de lo superior, y sí, eso iba a afectar de manera negativa al euro, pero también eso, pues claro, realmente no tiene relevancia. ¿Por qué? Pues bueno, recordaros qué es lo que ocurrió la semana pasada y por qué tengo señalada esta vela. La vela que veis aquí en pantalla señalada es la vela del viernes pasado. ¿Qué ocurrió el viernes pasado? Primero, que tuvimos un crecimiento en el desempleo en Estados Unidos astronómico, pasando del 4,1 al 4,3%, el mayor incremento que hemos tenido prácticamente en 2 años. Luego, por otro lado, ¿qué es lo que hemos tenido? Lo que hemos tenido es unas nóminas no agrícolas y un empleo no agrícola extraordinariamente, bueno, podríamos decir negativo, pero por lo menos podríamos decir que es el más pequeño de los últimos 2 años, es decir, hemos tenido un crecimiento muy limitado. Por otro lado, también teníamos los PMI no manufactureros, los manufactureros, que lo que nos situaban era en una situación de recesión. Como podréis comprobar, realmente pues todo esto va en la misma línea. Y claro, ¿qué es lo que ha ocurrido en el día de hoy? Bueno, el día de hoy, recordaros que hemos tenido primero el riesgo del fin de semana. Recordaros que pues, el conflicto de Israel y en este caso Palestina pues ha ido más, e Irán pues ha empezado con bombardeos después, por supuesto, de que los israelíes atacaran su territorio para acabar con el líder de Hamas. Es decir, que al final una escalada geopolítica lo que provoca es volatilidad en los precios, pero no una volatilidad como para que, por ejemplo, tengamos un incremento de casi el 200% en el índice de volatilidad del SP500 o unas crecimiento del 50% de la volatilidad a nivel mundial. Claro, ¿esto cómo se traduce? Esto se traduce en que hay algo más de fondo. ¿Y qué es lo que hay de fondo? Lo que hay de fondo es que ahora mismo la gente y el mercado descuentan que vayamos a entrar en una recesión debido a todos los datos. También, por otro lado, y esto lo explicaré en otro vídeo, esto tiene mucho que ver con el yen, aunque el yen ya os digo que si os vais a los vídeos que os traje anteriormente, tendréis hace prácticamente un mes un tema crucial, que era el yen iba a ser intervenido e iban a pasar X cositas. Estas cositas las estamos viendo un mes después, por lo tanto nadie puede decir, si vio ese vídeo, que no ha sido avisado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que ahora mismo, pues con esta volatilidad, con este movimiento, que fijaros que en tan solo 2 días hemos tenido más crecimiento del que hemos tenido durante todo el mes de julio. Fijaros que el mes de julio prácticamente empezamos en el 1,07 y nos llevó al 1,09. En este caso hemos empezado en el 1,07 y pico y nos ha llevado prácticamente al mayor precio pues que hemos tenido en todo este año 2024. De hecho, el día de hoy hemos llegado a superar el máximo de las últimas 52 sesiones, o por lo menos de lo que viene siendo el year to date, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que ha ocurrido adicionalmente? Lo que ha ocurrido adicionalmente es que el dólar se ha evaporado, el dólar ha sido liquidado. Ese riesgo sistémico en Estados Unidos, ese riesgo con el yen, ese riesgo en Oriente Medio y, por supuesto, fijaros una noticia que saltaba esta mañana, que probablemente la semana que viene se reúna la Reserva Federal para bajar de emergencia, cosa que no ha pasado en los últimos años, por no decir, no recuerdo esto desde el año 2008, que se reúnan de emergencia para bajar 25 puntos básicos los tipos de interés por la presión que ahora mismo tienen los mercados, por la presión que ahora mismo tienen los tipos de interés sobre la economía americana, que parece que va a entrar en recesión.
como la economía americana entre en recesión, muy probablemente nos encontremos ante una crisis económica, pero una crisis económica sin precedentes. ¿Por qué? Porque además tendríamos que sumarnos a la crisis económica, que ya sabéis que yo lo trato mucho en los directos, pero no lo traigo en los vídeos del eurodólar, a la crisis económica que hay en China. ¿Y cómo puede afectar todo esto al eurodólar en esta semana? Bien, parece que esta semana la gente se ha despertado y ha dicho, hostia, cuidado, que hay una crisis económica encima de la mesa. Esto, pues fijaros, por un lado, a Europa no es que le dé tanto igual, pero Europa entraría en barrena y le tocaría ya, porque además se está poniendo encima de la mesa, no bajar 0,25 en septiembre, bajar 0,5. Por otro lado, Estados Unidos está ya planteando con un 60% la probabilidad de bajar medio punto en el mes de septiembre, e incluso esto descontando que la semana que viene pudieran bajarse 0,25 puntos adicionales. Es decir, igual que hablábamos el año pasado de las mayores subidas de tipos de interés en muy poquito tiempo, ahora estaríamos bajando los tipos de interés a un ritmo súper acelerado. Y por supuesto, teniendo en cuenta, en consonancia que el viernes tenemos los datos de IPC de Alemania, que es decir, la inflación sigue al alza, cuidado que esta crisis puede que esté a puntito de comenzar. ¿Qué es lo que ha ocurrido en anteriores crisis? Porque claro, yo ahora mismo pues, me sitúo en el 1,10 y el 1,10 o en el 1,1095, que es prácticamente los máximos que hemos tenido este año, pues realmente no nos dice nada. No nos dice nada respecto al euro, no nos dice nada respecto al dólar y, por supuesto, en un contexto de bajadas de tipos de interés. ¿Qué es lo que ocurrió durante la crisis? ¿Qué es lo que ocurrió durante la crisis del COVID? Pues fijaros, durante la crisis del COVID, esto es lo que se produjo, una alza muy rápida para terminar de caer. Fijaros también lo que ocurrió durante el año 2008, durante el año 2008-2009. ¿Qué es lo que ocurrió durante la crisis? Pegó un petardazo para arriba y esto se volvió a hundir. ¿Por qué? Se terminó de hundir por un simple motivo, porque Estados Unidos suele ser el país que primero reacciona por delante de lo que viene siendo el Banco Central Europeo. ¿Cómo se traduce eso? Eso se traduce en que primero el euro se estabiliza y como pierde ese diferencial de gap de tipos de interés más rápido de Estados Unidos por su acelerada actuación, lo que ocurre es que el dólar se debilita, por lo tanto el euro sube, pero a efectos prácticos, recordaros que Estados Unidos sigue teniendo un desempleo mejor que el de Europa, sigue teniendo más capacidad crediticia que Europa y, por supuesto, sigue teniendo mayor producción y mayor crecimiento del PIB que Europa. Europa, todo lo contrario, por tanto, incluso le tocaría bajar los tipos de interés más aceleradamente, pero, por supuesto, seguidamente después del euro contra el dólar. ¿Qué es lo que puede ocurrir? ¿Podemos haber visto esto al inicio de esta semana? Ya sabéis que esto, lo que os estoy haciendo es un análisis semanal, pero no quería dejar de tratar el tema tendencial. El tema tendencial es que si la semana que viene bajan los tipos de interés en Estados Unidos, probablemente volvamos a situarnos en el 1,10, 1,12, pues a 1,11 fácilmente en ese área. ¿Y qué es lo que ocurriría a partir de septiembre? Por supuesto, os lo estoy fiando largo, pero probablemente tengamos ese movimiento tan típico en las crisis cuando se dan a nivel global entre el euro contra el dólar, sobre todo por la velocidad de actuación de los bancos centrales y la capacidad de consenso que se necesita en unos y en otros. Ya sabéis, Europa siempre es más lento. ¿Cómo podemos beneficiarnos esta semana? Primero, deciros que cuidado, que stop, que esto no es tan fácil como parece. Ya veis que esta semana, cuando hemos tenido una caída del más del 14% en un día del Bitcoin, cuando hemos tenido una caída del oro de casi el 3%, cuando hemos tenido la mayor caída histórica en el Nikkei de los últimos, desde toda la historia, incluso por encima de Pearl Harbor, por encima de, vamos, en fin, por encima de la crisis del COVID, por encima de la crisis del 2008, por encima de la gran crisis japonesa, esto ha sido el detonante, y ya os lo digo yo, que va a resultar tremendamente complicado hacer trading. El trading, a mí, lo que me dice mi experiencia es que esperaros, por supuesto, a que lleguemos a la zona que probablemente lo visitemos esta semana del 1,098 y el viernes apoyándonos en el IPC de Europa, busquemos los retrocesos. Yo no tocaría en toda la semana hasta el viernes y de salir los datos de IPC iguales o superiores, apostaría a la venta. ¿Por qué? Porque ya veríamos la semana que viene si suben, si bajan los tipos de interés en Estados Unidos, pero sobre todo la volatilidad y el espacio que nos deja la vela del día de hoy nos deja suficiente espacio para buscar retrocesos, por supuesto, más arriba debido al efecto del riesgo. Me podréis decir, ¿puedes, Iván, utilizar indicadores técnicos? Esta semana ni me voy a molestar en ponerlos. Iván, ¿nos puedes contar algo más? Seguramente os pueda contar muchas cosas más, pero creo que para básicamente un vídeo normal, que por supuesto mañana os traeré otro vídeo del euro contra el dólar, del oro, porque hay muchísimas cosas más que explicar esta semana, que es crítica, que es la semana más complicada de los últimos 20 años, pero quedaros con el concepto. El concepto es
que ahora mismo estamos en un momento de crisis y en las crisis casi siempre pasa lo mismo con los bancos centrales entre Europa y Estados Unidos cuando la crisis se da de manera simultánea. Así que en este caso, ya sabéis, posicionamiento sobre todo en la zona del 1,096, 1,10 y a partir de ahí buscar las ventas esperando sobre todo el viernes. Con esto me despido, espero que esta semana no os pilléis los dedos, jugad tranquilo y si no queréis jugad directamente en cuenta demo y ya nos vemos mañana con otro análisis del euro contra el dólar. Espero que esta semana sea una semana de muy buenos beneficios para todos vosotros, porque si no, ya os digo yo que esta semana a más de uno le va a doler la cabeza. Un saludo y hasta la próxima.